Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 28 al 34. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gadarenos. Desde los sepulcros, 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino, y le dijeron a gritos: ¿Qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia, una gran piara de cerdos estaba osando. Los demonios le rogaron: «Si nos echas, mándanos a la piara». Jesús les dijo: «Vayan». Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo al mar y murieron en las aguas. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús, y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de calmar la tormenta, llega Jesús con sus discípulos a Gadara, una tierra pagana. Allí se encuentran 2 endemoniados. No es la primera vez que escuchamos esta palabra en los evangelios. ¿Quiénes serían estos hombres? Con seguridad tuvieron una vida antes de empezar a vivir entre las tumbas. ¿Qué decisiones tomaron? ¿Qué puertas abrieron al enemigo? ¿Qué mentiras creyeron? No los veamos lejos. ¿Cuántas personas hoy en día no hay presas de vicios de los cuales intentan salir pero no pueden? Vicios que los llevan a actuar, a hablar, pensar lejos de lo que ellos realmente son. ¿Estaremos nosotros de alguna forma en este grupo? Vamos a analizar los mensajes que Jesús quiere mostrar en el Evangelio de hoy en estos 3 puntos. Primero, lo que nos oprime. Segundo, Jesús da libertad. Y tercero, para Jesús tu vida tiene un valor. Primero, lo que nos oprime. Dice su palabra que cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a Gadara, los endemoniados salieron de entre las tumbas y se acercaron a él, y le gritaron: «No te metas con nosotros, Hijo de Dios, viniste para atormentarnos antes de tiempo». Ciertamente estos endemoniados no eran libres, y el mismo calificativo ya indica que tenían dentro. En otro evangelio dirá que Jesús le preguntó el nombre al demonio, y éste diría que se llamaba Legión, porque eran muchos. En un contexto no bíblico se decía que una legión romana era compuesta por 6.000 soldados. Así que es posible que la opresión que estaban sufriendo estos hombres era mucha. Cuando algo nos oprime, nos está robando la libertad. Las adicciones son un vivo ejemplo de ello. Podría ser desde algo sencillo como el comerse las uñas o fumar cigarrillo, ver el celular, hasta adicciones como la infidelidad, la pornografía, el licor, las drogas. Y todo empieza con un sí. Cuando decidimos abrir una puerta a algo que sabemos que nos hace daño y pensamos que es inofensivo, o cuando abrimos la puerta a cosas que pensamos que son buenas y finalmente no lo son. Cuando ese sí toma ventaja dentro de nosotros, sentimos que no queremos hacer más esto, pero una fuerza dentro de nosotros nos lleva a volver a caer. Como lo dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 7. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ya no soy yo quien hace lo que hace, sino el pecado que está en mí. Ahora, esas situaciones no solo nos afectan a nosotros, y mucho porque nos hacen mucho daño, sino que también afecta al círculo más cercano, a nuestra familia. ¿Cuántos de nosotros podremos recordar a un padre alcohólico que golpeaba a mamá frente a nosotros? Un padre o madre o hermano adicto a las drogas, una mamá adicta al juego, un abuelo abusador que dejó el legado de unos tíos también abusadores. Todos estos vicios causan heridas no solo a nosotros mismos, sino a los demás a nuestro alrededor. Cuando nuestros ojos han estado enfermos, entonces esa es la oscuridad de nuestra alma. Pero cuando nuestros ojos están llenos de luz, allí entra la libertad. Mario y Paula eran una pareja casada, tenían un hijo de 3 años. Trataban de asistir a la misa dominical, pero no eran una familia que orara por las noches. Sin embargo, todo marchaba bien. Mario se sentía bien con su familia y todo se veía aparentemente bien.
Finalizando el año, en el trabajo de Mario hubo una fiesta de la empresa. Solo podían estar los empleados. Ese día hubo licor y Mario decidió no tomar, pues su padre había sido alcohólico y temía él caer en lo mismo. Sin embargo, sus compañeros lo presionaron y se tomó inicialmente una copa. Poco a poco se iba desinhibiendo más. A la semana siguiente sus compañeros le invitaron a unas cervezas después del trabajo, así que se fue con ellos y llegó pasado de tragos después de las 2 de la mañana. El jueves de la semana siguiente también repitieron el programa teniendo que trabajar al día siguiente. Paula estaba muy disgustada y había tenido discusiones muy fuertes con su esposo. Pasaron 2 meses y Mario iba de mal en peor porque uno de esos días le fue infiel a su esposa con una de sus compañeras. Un día Mario llegó a su casa al amanecer y se dio cuenta de que su esposa y su hijo se fueron de la casa. Mario buscó a Paula y le prometió que cambiaría. Paula volvió con muchas condiciones. A la semana suena el teléfono de Mario, el viernes por la noche, y él se queda mirando su celular. Segundo, Jesús te libera. Dice el Evangelio que a cierta distancia de allí habían cerdos comiendo, y los demonios le rogaron a Jesús: si nos expulsas, déjanos entrar en esos cerdos. Y Jesús les dijo: vayan. Los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y al momento todos los cerdos se echaron a correr pendiente abajo hasta el lago y allí se ahogaron. Jesús había liberado a los 2 hombres que estaban esclavos, presos del enemigo. Los judíos consideraban a los cerdos como animales impuros porque eran sucios y al momento de alimentarse no distinguían entre la comida y sus propias heces. El enemigo, siendo impuro, busca lo impuro, y si entra en ti, busca a toda costa volverte impuro. Dice San Pablo nuevamente en la carta a los Romanos en el capítulo 7, «Desdichado de mí, ¿quién me librará de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo». Dios detesta el pecado, pero ama al pecador. Jesús sabía que estos hombres estaban sufriendo, puesto que en otro evangelio diría que uno de ellos vivía en los sepulcros y no solo le hacía daño a los que pasaban por el campo, sino que se cortaba él mismo. Jesús atravesó el lago en medio de la tormenta y allí sanó a los 2 gadarenos. ¿Creemos que Jesús puede sanarnos de esto que nos oprime? ¿Realmente confiamos en la libertad que Él da? El preso no podría ser liberado si no reconoce que ha perdido su libertad. Si una mujer o un hombre se sienten cómodos con la infidelidad, Jesús no puede hacer nada allí, a menos que su voluntad sea otra. El primer paso para un enfermo ser sanado es reconocer que está enfermo. Los endemoniados fueron a Jesús, pero una vez salieron los demonios que los oprimían, quedaron 2 personas a los pies de Jesús. Cuando estamos cerca de Él, allí nuestro Señor obra la liberación, a sus pies. Mario entró al baño. Allí no sabía qué hacer. No quería fallarle a su familia, como su padre le falló a él, y había una lucha interior que se debatía entre ir o no. De repente vino un pensamiento: pero yo trabajo muy duro. ¿Qué tiene de malo que salga a relajarme un poco? Me lo merezco. Además, yo lo puedo controlar. Finalmente salió del baño y le dijo a su esposa que debía volver a la oficina. Paula sabía que Mario estaba mintiendo. Entonces siguió el consejo de su madre, quien le dijo que orara mucho por él, puesto que la oración es nuestra arma más poderosa, y eso hizo Paula. Su esposo llegó tarde, esta vez no al amanecer. Todos los días ofrecía el rosario por su esposo. Una noche lo invitó a orar con ella. Él sentía pereza de orar. Hacía muchos domingos que no volvía a misa. Sin embargo, accedió a hacerlo. Paula habló con él y le dijo: Mario, sé que quieres cambiar y que a veces resulta muy difícil para ti. ¿Cómo recuerdas a tu padre? Él tuvo muchos vacíos de su propio padre y tú los tuviste del tuyo. ¿Quieres que nuestro hijo viva lo mismo o quieres cortar la cadena? Tú solo no lo lograrás jamás. Solo con ayuda de Dios vas a poder salir de esto. Ayer aprendí algo sobre una religiosa llamada Sor Faustina. Jesús le dijo que no negociara con la tentación. Cuando sientas deseos de salir a tomar, no hables con la tentación razonándola. Solo ve a Jesús y pídele fuerza. Y luego rezaron juntos el rosario. Mario veía allí a su esposa, orando por él.
Se sentía muy mal porque también le había sido infiel a una mujer tan buena que él no merecía. Llega el viernes y saliendo del trabajo sus compañeros van a tomar unas cervezas. Lo invitan como siempre. Él acepta. Pero camino al bar ve a una persona tirada en el piso con una caja de licor al lado. Se queda impactado. Le pareció ver a su padre y luego a él mismo. Pasan por una iglesia. Él les dice que ya los alcanza y sin que sus amigos lo vean entra a una iglesia. Había un sacerdote en el confesionario. Estaba solo. No sabía qué hacer. Decide confesarse. Hace más de 10 años que no se confesaba y allí empieza Jesús a liberar a Mario de las cadenas. La conversión y la sanación a veces es un proceso que toma tiempo. No siempre sucede de un momento a otro. A veces caemos y nos tenemos que levantar y volver a los pies de Jesús las veces que sean necesarias. Tercero, para Jesús tu vida tiene un alto valor. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y al llegar al pueblo comenzaron a contar lo sucedido, todo lo que había pasado con los endemoniados. Entonces todos los del pueblo salieron a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se fuera de esos lugares. Jesús había acabado de sanar a los endemoniados. Sanarlos le costó al pueblo 2000 cerdos. En ese momento el pueblo estaba más triste por el dinero que perdieron en lugar de alegrarse por las vidas que se salvaron. Allí nos enfrentamos a dos perspectivas, la del hombre y la de Dios. Para el hombre es fácil ponerle valor a las personas. Vamos desde el nivel más sencillo. Cuando una persona recibe a otra en su casa y sus tratos dependen de la cantidad de dinero que ésta tenga. Cuando tratamos muy bien a los hijos que nos ayudan económicamente y mal a los que no. El hombre suele poner los bienes materiales por encima del amor y las personas. Y vamos al nivel extremo de la trata de personas. Un hombre o mujer cuya ambición le ciega y es capaz de ponerle valor a un hombre, mujer o niño para explotarlos. La perspectiva de Dios es diferente, porque lo que es contado valioso para el hombre es inútil para Dios. El pueblo estaba preocupado por los bienes materiales que perdieron y potencialmente perder si Jesús permanecía allí. Y como vemos, a Jesús le importó más salvar la vida de 2 hombres atormentados. Tan valiosos somos para Dios que mandó a su Hijo amado a morir por nosotros para darnos la vida eterna. Dios quiere entrar en nuestra vida y sanar, y muchas veces esa sanación tiene un precio. El pueblo no quería asumir ese precio, y por eso le dijeron a Jesús que se fuera. ¿Será que así somos nosotros? Queremos ser sanados sin pagar el precio y cuando sabemos que debemos pagar el precio, mejor le decimos que se vaya. Mario salió de la iglesia y se fue para su casa. Cuando llegó encontró a su esposa arrodillada frente al pequeño altar que había hecho en la cocina, rezando por él. Allí la miraba en silencio y se encharcaron sus ojos. Luego se arrodilló a su lado y le tomó la mano y así lo hizo cada noche. Volvió a asistir a la Eucaristía los domingos y adicional empezó a trabajar más seriamente en su adicción con acompañamiento psicológico. Más de una vez se vio tentado a salir con sus amigos, pero decidió ser firme. Sus amigos empezaron a burlarse de él, puesto que él les dijo que ya no volvería a salir con ellos. Uno de sus compañeros habló con los otros y dijo que tenían que hacerlo volver, puesto que cuando se emborrachaba él era el que pagaba la cuenta. Y decían, lo tenemos que recuperar. Un día llevaron al trabajo una botella de licor y empezaron a tomar sin que sus superiores se dieran cuenta. Comenzaron a hacerlo para hacer recaer a Mario. Efectivamente lo lograron. Mario tomó tanto que se quedó dormido encima de su escritorio. Paula recibió una llamada del jefe de Mario para que recogiera a su esposo en la oficina. Mario fue despedido. Al día siguiente, Mario se dio cuenta de lo que pasó. Entró en crisis, sentía mucho enojo hacia sus compañeros, hacia él mismo. Su esposa, con unos ahorros, pagó un retiro espiritual para él, antes que la situación lo hiciera recaer. Allí pudo tener un encuentro personal con Jesús que lo sanó de su adicción al licor para toda la vida. Finalmente encontró otro empleo. Nuestra vida tiene mucho valor para Jesús. El mundo define tu valor por lo que sabes, lo que tienes, la belleza, la casa donde vives. Pero si pierdes todo eso, para el mundo no valemos nada. Pero para el Señor lo valemos todo. Y eso lo entendió Mario.
Si algún vicio nos está oprimiendo, si hemos querido dejarlo y no hemos podido, vayamos a una iglesia o en nuestra casa, arrodillémonos y pidámosle a Jesús que nos dé libertad, porque para Él tenemos mucho valor. Es más, Él ya ha pagado un alto precio por nuestra libertad, ha pagado hasta con la última gota de su sangre. Recordemos que buscar nuestra propia sanación con Jesús y María es un acto de amor por nuestra familia. Él nos ama con un amor infinito. Él te ama con un amor infinito. Oración. Amado Padre, he estado en el papel del oprimido y también en el de los que cuidaban los cerdos y tenían miedo de dejarte entrar. Señor, hoy sé que para el mundo tengo un valor que se puede contabilizar. Para ti tengo un valor incalculable y con ese valor me quiero quedar. Te entrego todas mis luchas, las que conoce mi familia y las que no. Te entrego todos los vicios que me oprimen y te pido que me sanes, que mi corazón recuerde lo valiosa que soy para ti y cómo con tu sangre has pagado el precio de mi libertad. Gracias, mi Señor, por tu amor infinito. Ponemos este día en tus manos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén.